Todos los miércoles está aquí conmigo Severo López Mestre. Vamos a hablar justamente de este tema, los arbitrajes. ¿Cómo estás, querido Severo? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este es un gran tema que pareciera ser un punto de inflexión de lo que quiere el gobierno mexicano al respecto de su relación con el sector privado. Sí, y tiene el fondo que le estás dando, Carlos. Vamos a tratar de explicar un poco la situación y a lo mejor hacemos un análisis de fondo al final con el tiempo que tengamos. Todos sabemos que el gas natural, Carlos, es un combustible estratégico para México. Sí. ¿Por qué? Porque es el más barato para generar y es el más limpio, Carlos. Por eso México se embarcó en un plan maestro de desarrollo de gasoductos espectacular de 16,000 millones de dólares y ahí vamos. Uno de esos ductos, Carlos, es un ducto que lleva gas del sur de Texas, de Brownsville, Nueces, hasta Tuxpan, en Veracruz. Y luego se mete por otro gasoducto hacia el centro del país. Te describo eso para entender lo importante que es. Es submarino. Ese gasoducto es submarino, lo cual lo pone en una división tecnológica mucho más sofisticada que un gasoducto normal. Tiene alrededor de 800 kilómetros de longitud. Costó alrededor de 2,000 millones de dólares, Carlos. Y lo más importante es que va a transportar 2,6 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural. ¿Eso es mucho, poco? ¿Qué significa? Mucho. Suena mucho, es muchísimo, Carlos. Es alrededor del 40-50% de todo el gas natural que circula en el Sistema Nacional de Gasoductos. A ese nivel de importancia tiene. Ese gasoducto se licitó por la Comisión Federal de Electricidad, Carlos, en junio de 2016. ¿Qué significa una licitación para nuestro auditorio? Quiere decir que tú diseñas el contrato, Carlos, las bases, las características del proyecto, pones a competir a todos, pones el mínimo y el máximo con lo que tú estás de acuerdo en precios, etcétera. Y en esa licitación la ganaron GeoNova y TransCanada. Y estaba establecido que la fecha de entrega era junio de 2018. Ese gasoducto no se acabó en junio de 2018 y ahí es donde entra nuestro arbitraje. ¿Por qué es el arbitraje? Cuando tú ves los argumentos de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad dice que no le gustan los temas de caso fortuito, fuerza mayor y costos fijos. Vamos a explicar qué es eso. ¿Qué es eso? Caso fortuito y fuerza mayor existe desde Roma, Carlos, y es sucesos hechos de la naturaleza o del hombre que hacen que una persona que tiene que hacer algo no la pueda hacer porque sucede algo que va más allá de sus posibilidades. Una tormenta, una revolución, un huracán. ¿Qué tiene que ser general? Quiere decir que ni Carlos lo puede evitar, ni Severo lo puede evitar, ni ninguno del auditorio lo puede evitar. Y que es imprevisible. No había manera que tú supieras cuando estabas haciendo el contrato que eso iba a suceder. Que podía ocurrir eso. Estos contratos tienen que cuando sucede un caso fortuito, Carlos, como una tormenta, no hay nada para nadie y se retrasa el proyecto, no hay nada para nadie, no hay pagos. Y si lo autorizan y dicen, bueno, si fue caso fortuito, lo autoriza la CFE, que es el que controla, pues simplemente postergas la fecha. ¿La fecha de qué? La fecha de entrega. De inicio. De inicio, sí, la fecha de inicio de la obra. Cuando sucede la fuerza mayor, Carlos, que puede ser un acto de autoridad o una rebelión o un tema social, tiene un componente diferente. Cuando eso sucede, puedes acordar que es fuerza mayor, puedes postergar la fecha de inicio, pero tienes que pagar tú como comisión el costo fijo de la obra. La CFE tiene que pagar. La CFE lo tiene que pagar. Voy a hacer un símil para que el auditorio entienda muy rápido la diferencia entre costos fijos y costos variables en un gasoducto. Es como cuando compras un auto, Carlos. Los costos fijos son el auto, la carrocería, las ruedas, etcétera, y los costos variables son la gasolina. Y el aceite. Es como si uno alega y dice, oye, ¿por qué en el precio del auto no está incluida la gasolina? No, pues no está incluida la gasolina, esa es variable. Sí. Pero tú ya traes el crédito del auto, entonces tienes que pagar. Y esa es la gran discusión. Ahora, ¿cuál fue la fuerza mayor? Aquí la fuerza mayor, hubo dos hechos, Carlos. Uno fue una tormenta por ahí del año pasado que se autorizó y se postergó la fecha, unos meses. Luego hubo otra fuerza mayor que fue un tema de un bloqueo, un tema social. Se aplicó otra fuerza mayor y ahí se estableció que se iba a entregar en abril de este año, Carlos. No se entregó y se volvió a pedir fuerza mayor, decir, oye, no se ha resuelto el tema de fuerza mayor, postérgamelo. Y ahí entra todo esto. Ahora, si uno analiza, Carlos, estos contratos son contratos estándar. Le llamamos casi cláusulas de papelería, Carlos, que permiten que los proyectos se lleven a cabo.
Está muy difícil el arbitraje para la Comisión Federal de O sea, Electricidad. la razón la tiene Yenov. No soy el árbitro, pero los méritos del caso, hay muchos arbitrajes, a mí me tocó ver varios arbitrajes, Carlos. El mérito técnico se ve un poco débil, porque tú diseñaste el contrato, Carlos, previamente. Entonces, se ve un poco vuelvo a lo que dijiste al inicio, Carlos. Se ve como que, de alguna manera, se percibió que esto políticamente podría alinearse con esa idea presidencial de redistribuir y ver esos gastos que son superfluos o injustos en el presupuesto. Se me acaba el tiempo. ¿La mesa de diálogo funcionará? Yo creo que la mesa de diálogo es una solución creativa y es un rescate de control de daños de la presidencia de la República. Se me hace que el presidente de la República ve el asunto y de alguna manera dice, oye, pues no le conviene a nadie el arbitraje. Yo creo que lo vuelve a resaltar ahora. Esperemos que nos pongamos de acuerdo en la mesa de diálogo. El arbitraje se pueden llevar 2 años, Carlos. Se ve muy fuerte para Comisión Federal de Electricidad. Hubo implicaciones que creo que no se calcularon sobre los inversionistas internacionales. Muchos temas. Va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Va a dar mucho de qué hablar. Es un gran tema, Carlos. Lo explicas muy bien. Gracias, Severo. Gracias a ti, Carlos. Gracias, muy buena tarde. Vamos a hacer un breve